Tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos el honor de presentar la conferencia Aproximaciones sociojurídicas para pensar la infancia en América Latina. Tenemos el agrado de contar con la participación de la doctora Laura Loro, la cual es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en el doctorado de la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro permanente del Comité Internacional de Investigación en Sociología de Derecho, o ISA, durante 2018 y 2021. También es miembro integrante de la Junta del Gobierno Comité Internacional de Investigación en Sociología Jurídica, RCSL en sus siglas, y ha sido vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, o SASJU-SASGU, durante el periodo 2018-2020. Actualmente dirige el seminario sobre Sociología Jurídica del Instituto Ambrosio, que se dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También contamos con la presencia del doctor José Antonio Ñique de la Puente, el cual es abogado y doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de doctorado en la Facultad de Derecho de dicha universidad, paz decano por la Facultad de Derecho, también de dicha universidad, ha sido paz presidente de la Federación Universitaria de San Marcos y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho en América Latina, o AFEIDAL por sus siglas, la cual es base de la Unión de Universidades de América, o UDUAL. Y finalmente contaremos con la participación del abogado y profesor Luis David Fernández Zambrano, el cual es profesor titular por concurso del curso Introducción a la Filosofía del Derecho en la Facultad de Leyes de Nueva York, en Estados Unidos. También es director de cátedra del programa cultural La Universidad del Aire y director de la Cátedra Cultura, Paz y Derechos Humanos del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en el claustro de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido conferencista a nivel nacional como también internacional. Bueno, empezaremos con un tiempo, cada uno para disertar, de 15 minutos, y le cedo la palabra a la doctora. Por favor. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial a al profesor Luis Fernández Zambrano, quien fue que me contactó a través de mi correo electrónico para proponerme participar de la actividad del día de hoy. Un agradecimiento también muy especial por acompañarme en esta actividad o por compartir esta actividad a José Antonio Ñique de la Puente, desde ya la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la primera oportunidad que tengo de interactuar ya sea con sus profesores o la comunidad académica, lo cual me genera mucha alegría. He conocido Lima en el 2018, pero solo he disfrutado de los placeres gastronómicos de Lima, no tuve actividad académica en ese entonces y he realizado actividades turísticas por Cusco, Machu Picchu y alrededores. Así que tengo un lindo recuerdo de espacios geográficos y turísticos de Perú. También un agradecimiento muy especial a quienes se van a disponer a escuchar nuestras conversaciones, nuestras disertaciones en el día de hoy acerca de temas relativos a la infancia, a la niñez y a la adolescencia, que son temas que vengo abordando y estudiando y sobre los cuales reflexiono hace muchos, muchos años. Diría que para iniciar en una génesis que se conecta con el tiempo actual, tiene que ver con una materia que yo cursé en la carrera de grado de la Facultad de Derecho como abogacía,
que se llamaba Metodología de la Investigación Social y donde teníamos que elegir un tema para investigar y en ese momento yo elegí niños de la calle, que era la expresión que se utilizaba para referirnos a quienes denominamos hoy o hacemos referencia como niños en situación de calle, por ejemplo, ¿no? Se van modificando las maneras en que denominamos distintas situaciones sociales, jurídicas, en fin. Entonces, un poco pensé en atención a lo que me dijo Luis Zambrano, lo que me escribió en su correo electrónico, que era una actividad que se iba a desarrollar entre las 11 y las 12:30 horas, en la cual había una conferencia mía, así que no tengo muy claro si son 15 minutos que tengo que hablar ahora o más tiempo, y me gustaría que me clarifiquen esto para poder entonces readecuar lo que tenía pensado compartir con ustedes en esta actividad del día de hoy. Martín, muchas gracias por la presentación. Yo voy a hacer algunas aclaraciones porque Martín, bueno, creo que como nos estamos conociendo y yo no conozco el ámbito académico de ustedes, ni ustedes conocen el mío, supongo, puede ser que alguno haya visitado la Facultad de Derecho y conozca las distintas áreas y dependencias de la misma o otras facultades de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires tiene 13 facultades, yo me desempeño como docente investigadora en la Facultad de Derecho y más precisamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, que lleva el nombre de un filósofo del derecho contemporáneo, Acosio, y otros sociólogos del derecho que para mí son referentes muy importantes, entre ellos Renato Treves, un filósofo del derecho italiano que como consecuencia de las persecuciones raciales en la época de entreguerras, se exilia y es recibido por Carlos Cosio en Argentina y finalmente se radica en la Universidad Nacional de Tucumán y se lo reconoce como uno de los fundadores de la sociología del derecho, que es la disciplina en la cual yo me he especializado, y también es una disciplina que yo utilizo como marco teórico de las temáticas de infancia que vengo desarrollando hace mucho tiempo. En esa génesis que yo les quería compartir, pero, perdón, antes de esto, aclarar qué tiempo tengo. Matías, por favor, ¿me podrías clarificar esto? ¿Me están escuchando? Minutos y luego va a haber una segunda ronda donde va a tener otro tiempo de 15 minutos para que finalmente se concluya con... Disculpas, pero sí, podrías hablar porque perdí conectividad con ustedes. Martín, perdón. ¿Qué decías? Doctora, sí está activado mi audio, no creo que... ¿Sí me logra escuchar? Ahora sí. Ah, ya, ok. Creo de que había un problema en la señal porque sí estaba conectado mi audio. Ah, le comento, o sea, usted ahorita tiene un tiempo de 15 minutos para presentar las primeras disertaciones. Luego habrá una segunda ronda en donde habrá un intercambio de ideas entre los panelistas, también de 15 minutos. Y finalmente, se responderá a preguntas, ¿no? De una Bien, manera, pues, muchísimas aleatoria. gracias. Quiero saber si ustedes lograron escuchar lo que yo dije o se interrumpió la conectividad. Sí se logró escuchar lo que usted dijo, pero Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a esto que les venía diciendo, que era importante señalar. Entonces, el reconocimiento a este filósofo y sociólogo del derecho italiano, Renato Treves, y a su discípulo, quien reconoce como maestro a Renato Treves, que es el profesor Vincenzo Ferrari de la Universidad de Milán, profesor, bueno, se desempeñó como decano también.
Entonces, la escuela italiana, tanto la escuela filosófica del derecho como sociológica del derecho, como les decía, es un marco teórico desde el cual tanto yo como los que integran el equipo UBASIT, que significa, digamos, un equipo de docentes investigadores, cuyos proyectos son aprobados y financiados por la Universidad de Buenos Aires a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. En la actualidad dirijo el proyecto Derecho, Sociedad e Infancia, que viene dando continuidad a distintos proyectos que se desarrollan desde el año 2008 hasta la actualidad. En ese sentido, contarles que en el marco de proyectos internacionales de la UBA, digamos, financiados por la UBA, tuve posibilidad de hacer parte de mi trabajo de campo vinculado al Instituto de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes en Italia, donde tuve el privilegio de conocer a muchos de mis referentes teóricos, entre ellos el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Roma III, Eligio Resta, quien aceptó en oportunidad de un viaje mío a Italia que hiciera la traducción de un maravilloso libro, que lo tengo acá entre mis manos, que se llama La infancia ferita en italiano, La infancia herida es la traducción al castellano. Esa traducción se publicó por una editorial de Buenos Aires, Ad Hoc, conjuntamente con el Departamento de Publicaciones de nuestra Facultad de Derecho. Y quiero compartirles 2 o 3 fragmentos de ese libro, digamos, de este filósofo del derecho brillante, también sociólogo del derecho, que como les decía es profesor de la Universidad de Roma III, en estos momentos profesor emérito. En el libro hay un prólogo que se titula La comunidad frágil y su infancia. Y dice, no se desmiente la tendencia de nuestro tiempo a una particular distinción tras el modo de percibir y tutelar la infancia y la condición estructural de la víctima. El universo victimario del cual nos ha hablado Baudrillard está ahí, evidente a los ojos de todos. Es aquella particular condición de la vida que el mundo moderno ha traducido en términos ambiguos de subjetividad. Sujeto, la infancia, nunca tan tutelado, nunca tan frágil. Debemos agregar que se trata de una distinción siempre creciente, a medirse según la cantidad y la calidad de la legislación, que hace de los derechos de la infancia un nuevo tipo de derecho natural y las progresivas violaciones en todos los niveles de la práctica cotidiana. Estamos más allá del paradigma Foucaultiano de la vía política, que vive del singular poder ayudar a vivir o dejar morir. La operación se ha vuelto más sutil y se trata de una técnica de disolución del tema de la infancia en las políticas públicas que lleva a la singular invisibilidad asegurada por la privatización del tiempo de la infancia. En los orígenes del razonamiento occidental, el sentido heracliteo del tiempo es un niño, es un niño que juega a los dados. De un niño es el reino. Parece necesario repetirlo hoy, al confort de una idea que la sociedad que olvida y esconde su infancia niega el sentido de la misma y de su tiempo. Por otro lado, algo que me parece importante es la definición de la infancia, porque si vamos a hablar de la infancia o de la niñez o de la adolescencia, creo que es importante que nos pongamos de acuerdo acerca de qué estamos hablando. En este libro también el autor, perdón que lo había marcado acá, un segundito. Dice, por lo demás, infancia es el término derivado del latín que indica la edad de la vida en la cual no se habla o se habla mal. Infancia, con Z porque es la categoría en italiano, es un término no fácil, indica una edad de la vida
y por eso la condición neutra de un tiempo contrapuesto a otros, pero esconde también el sentido más inquietante de una ausencia de voz. Es entonces voz enferma, tiempo y palabra se mezclan en una trama inesperada. Medida sobre un recorrido, es inicio de una historia, alguna cosa que todavía no es, y por eso vive de esperas. Aislada de sus éxitos es, por el contrario, falta, debilidad, sino enfermedad. Suspendida en esta incertidumbre pensada por otros, de otras edades y de otras palabras, la infancia vive de reflejos. Y por último, porque es esto, digamos, salimos de la filosofía del derecho y conectamos con, bueno, seguimos en el plano de la filosofía, pero creo que más focalizado a lo que pasa en el mundo de lo jurídico en relación a los derechos humanos de los niños, según el término de la Convención de los Derechos del Niño. Bajo el subtítulo Las heridas del puer, el autor dice, el malestar entonces liquida aquel mundo de fábula como una de las tantas fábulas que deben dejar lugar a una mirada atenta y madura a la realidad, frecuentemente narrada a través de hechos rudos y los más alarmantes datos estadísticos. Rudos hechos y datos alarmantes resaltan una dimensión preocupante de la relación de nuestra sociedad con su infancia, que debemos mirar con ojo atento y dispuestos a juicios severos, pero que no debe conceder nada a la excepcionalidad, a la emergencia o a lo extraordinario. La condición de malestar está presente, es de la infancia, pero deriva de la mala relación que se establece con ella. Es creciente, es difusa y planetaria, pero no es excepcional. Depende de una normalidad dentro de la cual la injusticia y la prepotencia se anidan. Digamos, voy a la génesis, no tanto a la génesis de este filósofo del derecho, a partir del cual empezamos a pensar muchas cuestiones vinculadas a la infancia, fundamentalmente el tema del juego en la infancia, porque es un derecho reconocido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y a partir de ahí ver cómo se producen distintas violaciones a los derechos humanos de los niños. Este primer trabajo de investigación fue publicado con el título Sociedad e Instituciones, el modo de pensar la infancia, que luego se continuó con otro trabajo, Aproximaciones sociojurídicas al modo de pensar infancia, y lo que fuimos haciendo fue cambiando los marcos teóricos desde los cuales abordar el tema. Sí me parece importante señalar, después voy a hacer referencia a la continuidad de los trabajos, que lo que nosotros empezamos a ver fundamentalmente en Argentina, pero creo que es contemporáneo, no creo, es contemporáneo a toda Latinoamérica, cómo fue cambiando lo que se denomina el paradigma de la infancia. Es decir, fueron siendo derogadas a partir del año 2005, concretamente en Argentina, con leyes nacionales, lo que se conocía como las leyes tutelares, ¿no? Que regulaban los conflictos vinculados a la infancia a partir de una consideración del niño como objeto de protección, como un ser incapaz, y por lo tanto con la figura de un juez o de operadores jurídicos que cumplían un rol de tipo paternalista, ¿no? Entre otras características que tenían esas leyes en Latinoamérica. Entonces, el cambio a nivel legislativo sin duda se produce por la incidencia que trae la Convención Internacional de los Derechos del Niño, instrumento de derechos humanos por excelencia, digamos en la década de los 90, ¿no? Y que los distintos países de Latinoamérica, en primer lugar, digamos, en un primer momento van incorporando como legislación nacional, y en Argentina concretamente en el año 1994 se incorpora con jerarquía constitucional. Evidentemente, este orden jerárquico hace que todas las leyes poco a poco se vayan adecuando a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y en este sentido empiezan a aparecer nuevas categorías. Entre ellas la concepción de sujeto, esto que mencionaba yo al inicio, una subjetividad, un reconocimiento del niño como sujeto de derechos, digamos, hay una evolución a esa concepción, y todo lo que implica esa noción de sujeto de derechos, que yo me he ocupado de definir como que para considerar a un niño sujeto de derecho tenemos que considerar la dimensión que hace el conocimiento, comprensión
y deseo de sus derechos. Digo deseos, introduzco una dimensión propia del campo de la psicología o del psicoanálisis, porque esto se va verificando en la jurisprudencia, por ejemplo, en los casos de adopción, cuando los jueces dicen, fue el propio deseo del niño de ser adoptado por tal y cual o de no ser adoptado lo que me condujo a tomar la decisión. Entonces, conocimiento y comprensión, porque tiene que ver con un tema muy importante en el campo de la sociología del derecho y desde ya para el sistema jurídico, que es el acceso a la justicia. Uno no puede acceder a sus derechos si no los conoce y no los comprende. Entonces, pienso que hay que destinarle una reflexión muy importante a la consideración del niño como sujeto de derecho. Y en una evolución posterior, que es en la que estamos, la consideración del niño como sujeto procesal, porque entonces a partir de todos estos nuevos reconocimientos y a partir de los principios rectores de la Convención, como son, en orden que se van enunciando en la Convención de los Derechos del Niño, no discriminación, interés superior del niño, derecho a ser oído y supervivencia y desarrollo, que es el artículo 6 primero, y luego derecho a ser oído y participación en los procesos, entonces nos vamos aproximando a esta noción del niño como sujeto procesal, donde en el campo de la administración de justicia y en los ámbitos administrativos y en todos los ámbitos donde estén involucrados los niños, estos principios rectores deben garantizarse. Entonces el niño debe ser oído, debe ser informado acerca del conflicto del cual forma parte desde el inicio del proceso, no en una etapa en la que el juez determina hacerlo parte. Y todo esto tiene que ver con los instrumentos internacionales de derechos humanos, con las opiniones consultivas, con las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, que sin duda influyen en nuestros sistemas jurídicos nacionales, ¿no? De ahí las modificaciones que se van produciendo, teniendo como paraguas o como marco los instrumentos internacionales de derechos humanos. Bueno, yo creo que la primera parte estaría buena hasta aquí, o me parece prudente hasta aquí, y después, en todo caso, seguir contándoles el después de aproximaciones sociojurídicas al modo de pensar la infancia, que fundamentalmente fue una investigación en la que relevamos el ejercicio y alcance del derecho a ser oído en los procesos judiciales para garantizar el principio del interés superior del niño. Digamos, esa fue una etapa, después se va complementando con la participación de los niños en los procesos de mediación, que nosotros identificamos que era algo, digamos, que en las mediaciones no se estaba teniendo en consideración a los niños, y bueno, y esos fueron otros avances. Así que muchas gracias, y hasta aquí mi participación, digamos, mi primera parte de la participación. Gracias, doctora. Bueno, por temas de orden, ahorita le cedo la palabra a Luis David Fernández. Por favor, Luis David, empieza. Hola, ¿me logran escuchar? Muy buenos días. Sí, escuchamos, sí. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, querido público de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a los distinguidos ponentes que durante la presente ocasión tendré justamente el honor de compartir algunas reflexiones fundamentales en relación al eje temático pactado. En primer lugar, quisiera advertir que mi disertación es una lectura personal de la fenomenología sociojurídica de la infancia en América Latina. En otras palabras, es una de las múltiples lecturas que se pueden elegir al respecto en el universo académico al cual pertenecemos absolutamente todos los que estamos presentes. Y desde el terreno de enraizado profundamente en la subjetivización del discurso, pretendo lanzar este paquete de reflexiones doctrinarias. Bueno, particularmente quiero incipientemente despegar una cuestión muy interesante que tiene que ver con una serie de ubicaciones académicas correlacionadas directamente con el tema encefálico que nos convoca durante la presente oportunidad. La primera dubitación que a mí particularmente me preocupa es qué componentes diversos del tejido social repotencian la capacidad impunitiva de los sectores institucionales clásicos de la administración de justicia por prevalecer el respeto a la infancia en América Latina. El segundo punto interesante que a mí particularmente me interesa bastante abordar es cuáles son los desafíos más relevantes para enervar las malas prácticas de la sociedad civil
y política frente a una consolidación plena del respeto fáctico del proyecto de vida de la infancia en América Latina. La tercera dubitación, que viene a ser como una triada, yo creo que a los filósofos siempre les gusta pensar las cuestiones en tres partes, y bueno, acá cierro esta dubitación para lanzar un conjunto de reflexiones, es de qué forma la doctrina sociológica puede motorizar la descomposición de las confusiones que orbitan sobre el tema pactado. Frente a este tipo de interrogantes que se enraizan poderosamente en el mapa sociojurídico latinoamericano, pretendo lanzar algunas proyecciones académicas personales que intento obviamente a raíz de esto ofrecer una mirada más holística al foco de análisis y de discusión, colocando el acento disertativo en estas dos dimensiones. La primera dimensión es la urgencia de una pedagogía institucionalizada que refuerce las estrategias de domesticación de los instintos por encima de la administración de los conocimientos doctrinarios en la infancia latinoamericana. Y dos, la búsqueda de que esa racionalización gestiva de los instintos sirva como resorte para prevalecer el respeto a los derechos infantiles a través de una mixtura entre una democracia dialógica y deliberativa. Este es un término que le corresponde fundamentalmente a Roberto Gargarella. Y bueno, gran parte de la tradición de la escuela de Frankfurt, creo que los tres hemos sondeado esta parte, muy bien, gran parte de la tradición de la escuela de Frankfurt, básicamente se focaliza en analizar el poder de los instintos. Cuando uno piensa en esta cuestión, es decir, que nos enseñó a mezclar el psicoanálisis con la teoría estructuralista del materialismo dialéctico y clásico para identificar el modus vivendi de los agentes sociales en un momento histórico determinado, e independientemente los éxitos y fracasos de estos aportes ante la luz de la historia, yo particularmente considero que debemos repotenciar aquellos aportes significativos que ponen en jaque la idea civilizatoria más convencional. En este sentido, diversos centros de socialización en América Latina, como son las escuelas, y donde bajo la lectura, por ejemplo, de un jurista muy citado en Argentina y es de Alemania, Werner Goldschmidt, básicamente se debe autorrealizar la exactitud de la norma jurídica. Pero en relación a estos criterios constitucionales oficiales como el acceso a la educación, a la vida digna y a la cultura para la infancia. Sin embargo, desde Kelsen hasta Zaffaroni, entendimos con mayor claridad la distancia, a veces muy asombrosa y muy abismal, entre el ser y el deber ser en las realidades materiales de nuestra sociedad. He ahí la razón que mis propuestas se condensan en intentar formar organizaciones que enseñen a las personas desde la infancia a domesticar su lado instintivo para despegarnos más de la idea de la necesidad irrevocable de la cultura del miedo como herramienta irrevocable del correcto funcionamiento del sistema punitivo, como nos hablaba Nietzsche en un libro de Judith Butler, publicado en el año 2010, y pues uno de los más preclaros filósofos de ilustración, como es Immanuel Kant, nos enseñaba que el hombre ilustrado es aquel básicamente que depende cada vez menos de los códigos, pero más de una razón saludable y meramente original. Sin embargo, en América Latina, ofrecer este tipo de oportunidades oficializadas por el ordenamiento jurídico vigente merece una reedificación constante de las estrategias civiles en donde se deben abordar estas intenciones. Además, existe un problema de naturaleza estructural, de carácter economicista, muy peligroso para empoderar el nacimiento de este tipo de ideas en una sociedad como la nuestra, pues como ya advertía, probablemente la doctora Laura Lora lo conozca, el doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, en las constituciones políticas en América Latina son básicamente el derecho civil y la institución básica es el derecho de propiedad. O esta racionalidad instrumental del mercado, la vigencia de los derechos sociales y culturales para la niñez en América Latina queda en riesgo, pues no puede ser posible que el derecho de la propiedad pueda pesar más que el derecho a la educación de un infante. Sin duda, son posturas que desde el lado tribunalicio deben corregirse urgentemente. En ese sentido, tenemos en diversas partes de América Latina tribunales cuyos fallos y deliberaciones no apuntan a priorizar el desarrollo cultural de la infancia en este continente. Pues desde legitimar y legalizar la introducción de alimentos cultivados con químicos que destruyen la potencialidad del sistema nervioso central de los escolares y pueden producir inexorablemente a largo plazo problemas oncológicos, hasta básicamente dar un mal perfil a la finalidad cultural de los medios de comunicación
no podemos nosotros concebir una lectura razonable de una infancia cabalmente protegida por el derecho público internacional. Por otra parte, recordemos que para Gabriel Tarde, que es un sociólogo muy interesante, que es muy citado dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y que básicamente tuvo un debate muy fuerte, si no me equivoco, con Max Weber o con Dargen, por favor corríjanme, Dargen tenía una postura muy interesante, era jurista, decía básicamente que todo fenómeno social tiene su base o asiente en limitación, y limitación es un fenómeno psicológico, por eso a su doctrina se le llama psicologismo sociológico. Sin embargo, esta fenomenología específica está atravesada por una lógica fuertemente comercial, revalorando lo que Eduardo Galeano, este gran escritor uruguayo, nos hablaba tanto en su libro Patas Arriba, Escuela del Mundo al Revés, que lastimosamente no ganó el primer premio, pero se lo debería básicamente ganar. Nos decía básicamente que en este mundo los niños ricos son tratados como el dinero, tarjetas de crédito, los niños pobres como basura y los niños de clase media crecen atados a la pata de un televisor. Y frente a este panorama transversal en relación a los problemas y posibilidades, como el tanto le gustaría decir a un compatriota de José Antonio Ñique de la Puente, Jorge Basadre Grossman, yo creo que básicamente lo que compete a la infancia básicamente debe realizarse en una serie de propuestas que elaboren un concurso de posibilidades para potenciar su desarrollo integral en un marco social más complejo como el nuestro. Inexorablemente, la teoría materialista del mundo jurídico de Goldschmidt nos enseñó de que un fenómeno sociojurídico debe evaluarse también desde una dimensión sociológica. Sin embargo, la dinámica social se vuelve muy confusa si no agregamos el componente económico que motoriza su existencia a través de la oferta y la demanda, como lo planteaba la economía clásica. El punto es que en este horizonte no podemos negar los enormes adelantos para la humanidad que simbolizó el apoderamiento de la financiarización de la economía. Sin embargo, las secuelas sociales que produjo en estos 50 años tienen una impronta muy negativa para la solidificación de la democracia, pues aquella lógica de privatización excesiva se extiende también en el ámbito educativo y esto produce inexorablemente la reducción del nivel de los derechos sociales y culturales para la infancia en América Latina. Ahora, por otro lado, no es novedad que Chomsky, Noam Chomsky, este profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en el año 2003, básicamente cuando publicó ese libro, La Deseducación, en el editorial del MIC, nos advirtiera que básicamente que las escuelas en estos tiempos modernos se focalizan en asignar un conjunto de valores comerciales a los estudiantes desde muy pequeños para tornarlos en potenciales consumidores en los tiempos venideros. Esta desnaturalización excesiva de los ideales humanistas de la educación infantil se radicaliza aún más cuando uno revisa la relación inversamente proporcional entre los hijos no deseados y el aumento de la tasa de natalidad en países como el Perú, para tomar como un foco de ejemplo, según las estadísticas, obviamente, que establece el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A ver, y entonces, básicamente, además existen ciertos problemas subyacentes, como por ejemplo el poder de la sórdida costumbre. Recordemos que para el derecho romano la costumbre era un elemento clave para poder entender la realidad, en un marco justamente social que pulveriza radicalmente la inferencia y la cristalización plena del derecho del educando. Por otra parte, ciertos agentes sociales que intervienen en la socialización de los saberes doctrinarios en las escuelas, como son justamente los docentes, dañan el derecho a la educación porque enseñan a aprender de memoria y no con la memoria. Por aquella razón, vuelvo otra vez a Jorge Basadre Grossman, nos decía básicamente que el Perú es el país del oro y del mono, y Enrique Verástegui, un gran filósofo que ganó la beca Guggenheim y fue fundador de la trayectoria poética, nos decía básicamente que América Latina es la sombra de Europa. Y aquello es una ejemplificación palmaria de la denaturalización horripilante del derecho a la educación de los jóvenes y especialmente de los niños en el Perú en particular y en América Latina en general. Ahora, por otra parte, quisiera subrayar la temática que focaliza la tensión entre la relevancia del derecho a la propiedad con el derecho a la justicia. Y porque básicamente tener una vida digna, que básicamente merecen históricamente tener nuestra infancia latinoamericana, en estos tiempos modernos parece que es una utopía. Pues no es un dato menor significativo que muchas empresas privadas operen en ciertas
sociedades contaminando irreparablemente el ecosistema de aquellos sectores geográficos en donde los niños viven, perjudicando rotundamente el desarrollo integral del derecho a la salud de los infantes involucrados, y de tal forma, por supuesto, no es un dato menor que realizando una suerte de núcleo reductivo de ciertos ejes centrales detallados de una manera incipiente, podemos ceñir algunos aspectos claves que ejercitarán nuestra visión holística del problema de la infancia latinoamericana durante los tiempos de ogaño y que se suceden implícita o explícitamente en los derroteros del futuro. Es muy probable, por supuesto. Solamente voy a tratar de resumirlo en 4 puntos. El primer punto es el siguiente: la urgencia de una democratización de la economía que permita una reingeniería de las oportunidades educativas para incorporar estratégicamente a las masas sociales infantiles que reposan en los recovecos del olvido y la indiferencia por los diversos sistemas políticos que se instalan geográficamente en América Latina. Eso es fundamental. El punto número 2, repensar una serie de medidas legislativas para evitar la incorporación de productos agroquímicos que enerven la capacidad de rendimiento intelectual de los infantes en países como Perú, en donde el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, en ciertos casos es muy permisible con la introducción de estos remedios químicos en el mercado nacional. 3. La urgencia de realizar una reingeniería de estructuras y funcionalidades pedagógicas tradicionales en países como Perú para estimular el pensamiento crítico filosófico, y esto básicamente traigo a colación porque últimamente hubo una serie de movilizaciones en la ciudad limeña para poder reintroducir venideramente, nuevamente, sinceramente, el curso de filosofía a los colegios públicos, que fue amputado dentro de la currícula desde el gobierno de Alberto Fujimori. No es casualidad que estos gobiernos que se manejan bajo la óptica liberal tengan una intención muy poderosa por amputar el pensamiento crítico dentro de la masa estudiantil, dentro del sector estatal. Y básicamente, sin dejar de lado, por supuesto, la potenciación de ciertos sectores sociales asociados ineludiblemente con la difusión de las artes, como pueden ser los grupos culturales, porque son para mí fuentes vitales de transmutación de las usanzas de un tejido social que se ha descompuesto y que básicamente suele frivolizar a las personas y suspenden al niño a encontrar recurrentemente a aquellos agentes sociales que puedan potenciar sus capacidades emocionales e intelectuales para el futuro. Y básicamente 4, rediseñar una verdadera versión de los derechos humanos que coloque el acento de importancia en el derecho al acceso a la conexión digital para la infancia en América Latina, que durante estos contextos de pandemia generalmente han quedado desprotegidos por las malas políticas estructurales insertadas en el catálogo histórico de nuestros respectivos países. Y ya para ir cerrando, yo básicamente quiero aclarar que si bien estas son algunas conclusiones sustanciales frente al eje temático de esta conferencia, es menester afirmar que aún prevalece la distancia entre el deber ser y el ser en nuestras sociedades, en nuestras realidades sociojurídicas, que imposibilitan la cristalización de estas recetas previamente mencionadas. Sin embargo, como alguna vez dijo el maestro Raúl Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, la única forma de achicar las distancias es a través de las luchas sociales y culturales como modalidades explícitas del ejercicio de la democracia participativa frente a la delegativa que históricamente nos ha marcado. Y para asesorar medianamente, o tal vez con mayor intensidad, aquellas movilizaciones que busquen conquistar mayores derechos sociales y culturales para nuestra infancia, nos encontramos también, por supuesto, las personas de derecho. Bueno, muchas gracias. Participación, estimado Luis David. Ahora le cedo la palabra al doctor José Antonio Ñique de la Puente. Por favor. Martín Güeda Zabaleta, mi saludo a la doctora Laura Lora, al doctor abogado Luis David Fernández Zambrano, a los estudiantes de Ciencia Política y de Derecho de San Marcos de nuestra facultad, a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y de todas las universidades argentinas que pueden escuchar, y de América Latina y de los lugares donde nuestro amigo Luis David Fernández Zambrano, como le considera la doctora Laura Lora, es una persona que tiene una gran capacidad para difundir, ¿no?, el pensamiento, las ideas de las diversas personas que construyen teoría y que no abdican de los deberes del intelectual que habló, o del intelectual varón y mujer, mujer y varón, o mujer y varón, porque hombre es, según Leonor Roosevelt, varón y mujer, ¿no? Sino que la sociedad jurídico-patriarcal se adueñó del término hombre, ¿no?
Entonces, yo quiero decir, partir con esto. Siempre he pensado que uno debe, como en el cine, partir del final. Y es lo siguiente, buena, ¿no? Mejor de los años, pues, porque dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, pero cuando estás en actividad intelectual, porque no estás, no, terminas sentado en un parque paseando tus perros, que son tan lindos, ¿no? Que no es mal yo tampoco hacer ello. Yo comienzo con lo siguiente. En América Latina y en el Perú, de César Vallejo y de Paco Yunque, el niño pobre, ¿no? De su cuento Paco Yunque, en América Latina, en el Perú y también en Argentina, porque también leo, yo siempre veo Página 12, Buenos Aires y otros, y Clarín, diversos. No solamente veo de un lado político, de diferentes, porque eso es el enfoque que uno tiene que tener sistémico, sistemático, pero sin olvidar los otros, ¿no? Y sin olvidar a Federico Engelsen sobre el problema de la vivienda, porque de ahí también parte todo, ¿no? O la situación de la clase obrera de Inglaterra. Acá la situación de los menores, de los niños. Parto con el siguiente principio. En América Latina, en el Perú sobre todo, el interés superior del niño o interés superior de la niña, del niño y del adolescente están invertidos. Acá es lo menos que interesa el interés superior. Si no, no estarían tirados los niños en las calles. Yo siempre concebí un gobierno casi tipo Jesús de Nazaret. Si hubiese salido a las calles a recoger, ¿cómo vas a pasar en tu coche presidencial viendo niños tirados o mendigando, o niñas vendiendo chicles, ¿no? O acompañando a sus madres o a sus padres en actitud mendicante? Eso no debe permitirse en ningún estado, y todavía tienen la pechuga de llamarse Estado democrático. De los que no hacen eso, no son Estados democráticos, ¿no? Y confunden capitalismo con democracia. Yo no, yo tengo una concepción humanista de la política, de la sociedad, y en todo caso de un cristianismo originario en Pablo, en la epístola a los romanos, en las cartas a los gentiles. Y Jesús, que dijo: dejad que los niños vengan a mí, ¿no? Y alguien hizo una broma, ¿no?, sobre ese sitio, ¿no? Porque también los niños venían acompañados de sus mamás, ¿no? Entonces, decirles a ustedes, pues, que en nuestra América la situación de los niños, quiero siempre adaptar un discurso del 4 de febrero de 1962, cuando yo todavía iba al colegio y escuché a un líder decir lo siguiente, y Luis David sabe a quién me refiero cuando dijo así, ¿no? En América Latina la gente muere, en este caso los niños y las niñas mueren de enfermedades curables por la falta de la cama de un hospital, de la medicina que salva, de la mano que ayuda, ¿no? Entonces vi que eso se reproduce con mayor razón en los niños. Y entonces llegué al poema pedagógico de Antón Makarenko, en Rusia, ¿no?, que vivió hasta 1939 y que construyó los famosos locales o centros para huérfanos, escuelas para huérfanos, ¿no? Los niños huérfanos, ¿no?, que sufren más con Jean Piaget que lo emocional, ¿no? Porque el gran drama del niño, así como de todo ser humano, porque lo que uno es ahora es de niño, ¿no? Es la proyección, ¿no? Es lo emocional, lo corpóreo y lo emocional. El niño cuando se desintegra de su medio. Un niño cuando lo llevan a un familiar que no es con el que se educa, está desconfiado en la casa por más que sea su familia directa. Si un niño viene de viaje, por ejemplo, a Argentina, Perú o viceversa, o a Japón o a otro, pierde contacto con su realidad, y ni siquiera el familiar que lo trata con cariño también lo desestructura, le crea todo un problema. El gran problema de la educación del hombre del futuro y del presente es el niño, la niña, el niño. Por eso la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente del 20 de noviembre de 1989 en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que fue el resultado posterior a 30 años de 1959, también un 20 de noviembre, ¿no? Por eso el 20 de noviembre es un día excepcional. La convención, la Declaración de los Derechos del Menor, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
del 10 de diciembre de 1948 no funcionaba sin el menor, ¿no? Y también que todavía el menor ha seguido siendo considerado en nuestras leyes, por más convención de las Naciones Unidas, como dijo la doctora Laura Lora, como un objeto, ¿no? Olvidando este principio que nos enseñó un discípulo de Renato Treves, mi doctora. Renato Treves, 1907, 1992, ya conocíamos nosotros Renato Treves, pero nos era difícil, entonces lo asocié con un familiar cuyo hijo es Renato, ¿no? Yo tengo mucho de la asociación de ideas. El de la Iglesia Católica, la letanía, repetir, y también la asociación de ideas. La asociación de ideas te logra recordar incluso lo que en el momento, por mucha carga de información. Al cerebro humano le pasa lo que le pasa a Internet, ¿no? Que a veces entra demasiada carga de información. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento Renato Treves, el gran sociólogo que hoy día nos ha precisado la doctora Laura Lora de su presencia en San Miguel de Tucumán, ¿no? Nosotros sabíamos de su presencia argentina, pues usted lo ha precisado, su amistad con Carlos Cosso y con toda la gente grande, porque Cosso en el fondo es un sociólogo y psicólogo del derecho, porque la concepción egológica no es el ego del individualismo, sino es el ego de la filosofía alemana, ¿no? Y él lo expresa en Introducción al Derecho Judicial cuando dice sobre el concepto de egología, ¿no? No es sino la norma como conducta en el sentido social, o sea, las conductas humanas biográficas en relación intersubjetiva, interferencia intersubjetiva. Cossio anterior, Ambrosio Gioja, 1903, 1987, 24 de agosto, un accidente, parece que un ascensor, ¿no? En Buenos Aires. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, y Ambrosio Lucas Gioja, 1912, 1971. Ese año 71 para mí es muy importante, porque gané la presidencia de los estudiantes de San Marcos, así como de la FUA, Federación de la Argentina, ¿no? Y entonces yo todo asocio con hechos, cosas, ¿no? Incluso cosas tristes las convierto en buenas, ¿no? Así como dicen los chinos, convertir lo malo en bueno, el dolor en fuerza, ¿no? Entonces, decirle a ustedes que en el Perú, ya voy a, cuando sean los 15 minutos, entonces en el Perú los niños están... Eso de situación de calle son eufemismos, doctora Laura Lora. Los sociólogos y los psicólogos al servicio, porque no olvide que la antropología y la sociología surgieron para favorecer a los sectores de poder y al viejo colonialismo, pero los intelectuales y la gente progresista del mundo y los amantes de la humanidad lo transformaron en algo positivo. La antropología surgió para servir al colonialismo. Sin embargo, le dimos vuelta y lo pusimos al servicio de la liberación. La sociología también para oponerse al materialismo histórico, lo convirtieron a dejar, aunque ya tiene antecedentes, porque Aristóteles sería el primer sociólogo, ¿no? Y también Montesquieu, porque Montesquieu en ese libro, que lo encontré en libros viejos, yo soy obra también de libros viejos, en Causa de la grandeza y derrota de los romanos. Ahí está la sociología del derecho, nos dijo un profesor seguidor de Renato Treves y de Georg Gurvich, ¿no? Cuando nos dividió la sociología jurídica para estudiar, en este caso, enmarcar al niño y al adolescente, ¿no? Que vive la pedagogía del oprimido, que dice Paulo Freire, y no que yo no el mayor, desde niño nos dan. Cuando lo que se trata es de dar oposición a ello, la pedagogía de la ternura, la pedagogía de la esperanza, ¿no? Y la educación como práctica de la libertad de Paulo Freire, 1921-1997. Entonces, para culminar esto, decirle que Gurvich, y en eso ubicamos también la sociología para estudiar al niño y al adolescente, sugiero, ¿no? La sociología genética del derecho. Vivió hasta 1965, murió en un accidente. México posterior a un atentado terrorista de derecha en París. Él había nacido, creo que en 1894, murió en 1965, días después del atentado. No murió directamente, sino como posterior de un ataque, un paro cardíaco. Entonces, Georg Gurvich distingue la sociología en sociología genética del derecho.
la sociología histórica, el desarrollo genético, histórico del derecho. 2, la macrosociología jurídica, y 3, la microsociología jurídica. Ubicar al niño a nivel macro, en sentido general, tomando también lo que dice Juan Antonio Travieso de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Nacido en Olavarría, ¿no? En 1946, según una zona de Buenos Aires, y que yo admiro, y que he leído tanto su historia del derecho fundamental, de los derechos humanos y sus garantías, de Liaste, he leído también su derecho internacional de derecho humano y tengo también su derecho internacional público, ¿no? Y también decirle que Juan Antonio Travieso dice que no puede haber ni democracia, ni derechos humanos, ni modernidad, ni democracia sin derechos humanos. Y para mí, la mayor violación de los derechos humanos es la miseria. Y la mayor miseria no solamente es la filosófica que dijo Marx en Miseria de la Filosofía, sino comienza por el abandono de los niños, que se dice en situación de calle, cuando está en una situación, como diría Fedor Dostoyevsky, casi de ex hombres, de ex niños. No tienen Navidad, a ellos no viene el Papá Noel, para ellos no viene la fiesta de Reyes Magos, ellos están en un olvido ontológico y en un olvido existencial. Y sepa usted que esto he descubierto en la pandemia, lo he convertido en bueno, puesto a leer cosas más concentradas, ¿no? Y con esto termino, cuando dice que cuando se dice el cogito ergo sum, ¿no? El pienso, luego existo, el dudo, luego existo, ¿no? Realmente se quedó limitado el filósofo, porque realmente se acordó solo de lo existencial, en este caso de los niños, pero olvidó la sustancia, lo esencial. ¿Por qué esa miseria? Y el sistema y el modelo económico que tenemos en Perú, que es peor de todo. Es una vergüenza nacional tener un Estado, en la Constitución del 93, que tenga un rol subsidiario en la economía, el Estado mínimo para el bienestar y máximo para reprimirme, ¿no? Un Estado grande para reprimir al pueblo y mínimo para lo social. Si al niño no le damos salud, nutrición, educación, trabajo, vestido. No ha visto niños sin ropa en las calles, puro harapos, no el harapo, que es esos pantalones hechos por la anglo-globo colonización del mundo, el pantalón roto y del tatuaje para tatuar cerebros de los niños y tener juventudes domesticadas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Muchas gracias por su participación, doctor José Antonio Ñique de la Puente. Ahora pasaremos a la segunda fase del evento, en el cual constará de un tiempo Disculpe si me pasé algún momento, en la próxima voy a ver más mi reloj y no que me emocione. No, justamente le faltaba incluso un minuto para terminar, pero excelente. Déjeme terminar un minuto así. Eso pasó con un jurista que publicaron en Buenos Aires Lozada su libro de obligaciones en 1965. José León Brandarán nació en Lambayeque en 1899, falleció en Lima 1987, el año de Cosio, pero el 24 de julio, el otro 24 de agosto. Y nació el 9 de diciembre de 1899, José León Brandarán, en Lambayeque, junto a Río La Leche, ¿no? Él decía, tenía una precisión, ni miraba el reloj, pero había un momento en que se olvidaba, tenía dice que entraba en trance académico y se olvidaba, incluso se olvidaba ¿no? Y su biblioteca tenía, siendo el mejor jurista, 60% literatura, filosofía, hasta 70 y 30% derecho y filosofía del derecho, y un 10% derecho civil, pero con eso fue el mejor civilista. Excelente. Bueno, muchas gracias por su participación. Ahora pasando a la segunda fase del evento, les comento de que cada participante tiene un tiempo máximo de 15 minutos y esto más que todo es un intercambio de ideas o algunos puntos a aclarar o algunas consideraciones ya sea suya o del otro participante. Así que tengan la total libertad de exponer. Adelante. Empezamos justamente con la doctora Laura Lora. Bueno, qué alegre sorpresa este intercambio intergeneracional, vamos a decirlo así, o intercambio generacional.
Sorprendida porque, insisto, de lo que interpreté de la lectura del correo, era una conferencia magistral que detesto, porque me gusta que haya un ida y vuelta, en todo caso un conversatorio, digamos, no me gustan las conferencias magistrales. Escuché la disertación tanto de Luis David y de José Antonio. Bueno, José Antonio, un gran conocedor de muchos profesores de la Universidad de Buenos Aires, tanto filósofos del derecho como de otras disciplinas. Y Luis David me encanta porque en términos metodológicos has formulado preguntas muy desafiantes para ser respondidas. Como profesora de metodología, para mí es muy importante, digamos, la epistemología de las ciencias sociales, y esto de, digamos, si bien creo que es posible, porque de hecho hemos hecho una introducción holística de la infancia, y a propósito de lo que señalaba José Antonio de lo macro y lo micro sociológico, yo pensaba en un texto que leí hace muchos años de un sociólogo estadounidense, George Ritzer, que escribió Teoría Sociológica, y en uno de sus capítulos tiene la sociología como ciencia multiparadigmática, donde apela a estos estudios macro sociológicos, micro sociológicos, ¿no? Lo macro objetivo, lo micro subjetivo, etc. Entonces, esto me parece muy importante porque entiendo, y a propósito de algunos temas que les voy a compartir para aquellos que les interese de los trabajos que venimos desarrollando científicamente, es importante contextualizar el trabajo que realizamos, ¿no? Digamos, las distintas regiones de nuestros países son muy diferentes. Es muy diferente el norte de la Argentina que la Patagonia, que cómo se vive en una ciudad, que cómo se vive en el ámbito rural, aunque los derechos humanos son derechos humanos para todos. Pero es realidad que, digamos, es una realidad que las economías, a propósito de esta dimensión que se introduce, y me parece importante resaltar, como especialista en sociología del derecho, disciplina que atesoro, esta diferencia entre sociología jurídica y los estudios de derecho y sociedad, ¿no? Porque a propósito de Renato Treves, y a propósito de algunas referencias curriculares que hizo Martín en la introducción, tengo el honor de ser parte del comité ejecutivo del Comité Internacional de Sociología Jurídica, que es el Research Committee on Sociology of Law de la International Sociological Association, que es la Asociación Internacional de Sociólogos. Es que justamente el Comité de Sociología Jurídica se crea en el año 1962, digamos, es un comité internacional, en el marco de los Congresos Mundiales de Sociología Jurídica, y esta propuesta de crear un comité donde se desarrollara la sociología jurídica tiene como uno de sus fundadores a Renato Treves, después a Podgorski, un profesor polaco, y a William Evans, profesor de la Universidad de Pensilvania. Entonces es ahí donde surge este comité, y en el marco de este comité se crea un convenio con el País Vasco, donde surge el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, España, donde se dicta la Maestría Internacional en Sociología Jurídica. Entonces, Vincenzo Ferrari ha participado de los congresos internacionales de sociología jurídica y ha sido presidente del comité del Instituto Internacional de Sociología Jurídica. Para mí, ser parte de esta institución es muy importante porque me permite conocer la historia de la evolución de la sociología jurídica desde ese momento hasta la actualidad. Perdí, a propósito de este libre asociacionismo que mencionaba José Antonio, que me parece muy importante porque hace a la creatividad, ¿no? Y permite el espíritu crítico de quien investiga. Decía, me parece muy importante entonces esto de contextualizar el trabajo, ¿no? Un poco perdí el hilo con esto que les quería decir del Comité Internacional de Sociología Jurídica, pero bueno, le voy a dar continuidad a algunas otras cuestiones que me parece importante decirles de la diversidad de temas que aparecen. Un tema que en el primer trabajo que se publicó del UBASIT, que es Sociedad e Instituciones, el modo de pensar la infancia,
En ese entonces se sumó un investigador al proyecto, Emiliano Litardo, y como les dije, estábamos trabajando la temática del juego. Y él propuso trabajar no solo la temática del juego, sino también un poco a partir de las ideas de Licio Resta, que vuelvo a traer a nuestra conversación, porque insisto, es un filósofo del derecho de la infancia que no hay que perdérselo, hay que leerlo y hay que reflexionar a partir de él. Perdón, que me perdí, esto era la importancia del juego. Emiliano Litardo, tomando como los ejes centrales de nuestro proyecto, que era no solo no solo el juego en la infancia, sino recuperar la memoria del adulto en torno a la infancia. Entonces él hizo un trabajo de investigación utilizando la técnica de la historia de vida con el título La infancia que transgrede y la transgresión que subjetiviza. En el año 2008, entonces, trae, a partir de entrevistas que hace a un adulto trans, las cuestiones vinculadas a la discriminación en torno al juego que se producían en aquellos niños que querían jugar a los juegos de niñas. Entonces, estas discriminaciones que provenían del mundo adulto, no solo de los progenitores en relación a sus hijos, ¿no? Discriminando, echando de sus hogares a un niño o una niña trans, sino también en la escuela, el fenómeno que aparecía en la escuela. Emiliano Litardo se convirtió en lo que se conoce a partir del año 2012 en Argentina como la Ley de Identidad de Género. Y este es todo un mundo, ¿no? O digamos, un tema, un eje de investigación muy importante para estudiar y que nosotros lo introdujimos en el año 2008. Los temas de identidad, el tema de, bueno, como ya les dije, el derecho del niño al juego, el trabajo infantil, en tensión directa con el derecho a la educación de los niños, esto el fenómeno de los niños que van con sus progenitores en estos carros tirados por un caballo que se conoce como tracción a sangre, donde los niños acompañan a sus progenitores y no van a la escuela, ¿no? Como el trabajo infantil es otro tema muy importante. Bueno, muchos temas en ese libro, un poco para avanzar. Otro trabajo de investigación como continuidad de los proyectos es del maltrato a la infancia a propósito de la trata de personas. Entonces empezamos a trabajar otros temas a partir de jornadas en donde convocamos a especialistas en tema en torno a la trata de personas o la trata de niñas, niños y adolescentes que tienen que ver no solo con el trabajo infantil, la explotación laboral, sino también la prostitución infantil, la pornografía, es decir, hay muchos temas para abordar que están vinculados a las graves vulneraciones de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y ya para ir a los dos últimos trabajos del equipo, porque no nos queda mucho tiempo, quiero decirles, por eso compartí un link en el chat que estamos teniendo en este momento, hicimos con ni bien en el año 2020, que fue el primer año de pandemia, organizamos, dado el contexto que nos imposibilitaba organizar actividades presenciales, el primer Congreso Federal, Internacional e Interdisciplinario de Derechos Humanos para la Niñez y la Adolescencia. Y ahora sí, quiero conectar con esa asociación que había hecho y me perdí en el hilo del Comité Internacional de Sociología Jurídica y la Asociación Derecho y Sociedad, o conocida como Law and Society. Desde sus inicios, esta asociación Law and Society, creada en la década de los 60, que tiene como una revista muy importante, Law and Society, la particularidad es que siempre ha convocado a distintas profesiones o a distintos especialistas en ciencias sociales a debatir en torno a las sociedades. En cambio, sociología jurídica pareciera como más acotado, es abordar lo social o lo jurídico con teoría sociológica o teoría jurídica, ¿no? Pareciera en principio más acotado. Esto me parece importante porque Luis traía el fenómeno de la dimensión económica. Hoy más que nunca creo que nadie desconoce la importancia del abordaje interdisciplinario cuando abordamos cualquier tema social. Entonces, en este sentido,
un poco, como les decía, avanzando hacia cómo evolucionó nuestro equipo BASIT en este congreso que realizamos en el 2020, que lo hicimos totalmente virtual. Participó, hubo 10 conferencias magistrales, todas están publicadas en los 2 tomos del libro que publicó nuestro departamento de publicaciones de manera virtual. Están todas las conferencias disponibles gratuitamente a través de YouTube. Bueno, participó con conferencias magistrales el presidente del Comité de los Derechos del Niño, el uruguayo Luis Pedernera, primer presidente latinoamericano del Comité de los Derechos del Niño, una reconocida y prestigiosa especialista en Derecho Penal Juvenil, Mari Beloff, que nos habla de los derechos de niñas, niños y adolescentes como derechos de prestación. Y a continuación, una conferencia brillante de un filósofo del derecho contemporáneo, Claudio Martiniuk, sobre infancia y anomia, que tiene este filósofo, como creo que los grandes filósofos tienen esta sensibilidad ante lo social. Describe, primero hace una distinción entre el niño dionisíaco y el niño apolíneo, tomando categorías de Nietzsche, y describe lo que es el niño de la Convención de los Derechos del Niño y el niño de nuestra sociedad argentina. El niño que vemos mendigando en los subtes, el niño que vemos recogiendo basura en los tachos de recolección de basura, que piden afecto y reciben mucho menos que afecto, porque el rechazo, ¿no? Entonces, esto me parece que como, digamos, esto hace a el niño en contexto al que me refería, y esto tiene que ver con la narrativa de los derechos. Por eso este libro que se descarga gratuitamente y que tiene que ver con el haber recogido el abordaje científico de especialistas en tema de infancia de distintos campos disciplinares. Hay una conferencia, miren, si les puedo compartir un minuto, no sé si se puede compartir, si yo pongo compartir pantalla. ¿Es posible esto, Martín? Ya un minuto y termino. Compartir pantalla, puedo, ¿no? O archivo o video. A ver si yo pongo archivo o dispositivo. Vamos a ver. Bueno, no puedo. Lo que les quería compartir era las tapas de Infancias, Narrativas y Derechos, el tomo 1 y el tomo 2. Y en el tomo 2 está, lo voy a leer exactamente, que es una conferencia magistral que dio la titular de la cátedra de autismo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, titulada Autismo, Objetos Tecnológicos y Cuarentena. ¿Por qué les menciono esta conferencia, al igual que mencioné la de infancia y anomia? Porque todos nos encontramos con distintos desafíos en el contexto de la virtualidad y los especialistas, digamos, los psicólogos o psicoanalistas especialistas en trabajo con niños autistas, se encontraban con el desafío de trabajar con niños con autismo a través de la pantalla. Y lo que rescata la especialista en autismo, esta psicoanalista Silvia Tendlers, es lo positivo del trabajo con objetos tecnológicos con el niño con autismo, ¿no? Esto que José Antonio decía de a lo negativo mirarle el lado positivo, ¿no? Seguir pensando con optimismo y con esperanza. Digo, hay una diversidad de temas, los temas de salud mental de niños que están en instituciones que en algún momento fueron denominadas orfanatos, ahora son instituciones tercerizadas que se ocupan de garantizar los derechos del niño, pero niños con problemas de salud mental que en cuarentena no había computadoras a propósito de la subjetividad o de los temas novedosos como un sujeto digital o la subjetividad digital del niño, digamos. Estoy leyendo un trabajo muy interesante de un filósofo del derecho francés que se llama La humanidad aumentada, que aborda todo el tema como la cibernética, ¿no? A partir del trabajo de IBM, Sony y demás, va generando objetos tecnológicos
que cambian nuestra idiosincrasia, ¿no? El Walkman, que nos hacía escuchar música aislado de todos mientras nos desplazábamos, de ahí en adelante las computadoras, pero el problema es que no todos tienen acceso a estos objetos tecnológicos, ¿no? A una computadora. Y los problemas de la desigualdad que se generan a partir del no tener acceso a una computadora, que es la única manera que tengo de tomar mis clases cuando no hay clases presenciales, ¿no? Digo, hay una diversidad de temas que tienen que ser abordados, me parece, de manera micro sociológica, ¿no? Está de las interacciones, por supuesto, contextualizados en un ámbito macro sociológico. Bueno, hasta ahí mi intervención, creo no haber superado el tiempo y si lo superé, disculpas. Muchas gracias por su participación, doctora, justo en el tiempo. Bueno, ahora sí, continuando con la línea, le cedemos la palabra a Luis David. Por favor, Luis David, adelante. Hola, ¿me logran escuchar? Espero que sí, sinceramente. Sí, todo en orden. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, estimada doctora Laura, por tan valiosas reflexiones. Particularmente considero que ofrecer una visión holística sobre la fenomenología sociojurídica en la infancia en América Latina es urgente en una sociedad en donde la particularización metodológica aristotélica rompe aquellas tendencias dominantes en la época del Renacimiento. En ese sentido, es vital también, a mi criterio, recordar que la contextualización que usted hizo referencia sobre los problemas es muy relevante para ofrecer una visión más precisa en función de lo que el filósofo español Ortega y Gasset denominaba, en su criterio, el hombre fruto de su tiempo y sus circunstancias. Y yo creo que también todo lo que prolonga la creación humana es también fruto de sus tiempos y sus circunstancias. Por aquellas razones particulares, sociohistóricas, en el Perú, por ejemplo, básicamente se sostiene una relación de la infancia con los derechos o la sociología del derecho, parece encontrarse un núcleo en común, y ese núcleo en común viene a ser el sistema educativo, o cómo el sistema educativo potencia ciertas habilidades cognitivas, de personalidad emocional dentro de los infantes para poder convertirse en ciudadanos que respondan de una manera asertiva ante las demandas del ordenamiento jurídico con rostro humano. Entonces, en este sentido, considero que se deben subrayar ciertos aspectos claves para repensar el derecho al educando infantil, no solamente en el Perú, sino a lo largo y ancho de América Latina. El primero, inexorablemente, tiene que ser, a mi criterio, evaluar cómo la dimensión bioquímica de los agentes sociales infantiles es modulada por las prácticas comerciales en el tejido social y cómo su repercusión directa opera en la optimización del rendimiento cognitivo en los centros escolares. Inexorablemente esto tiene que ver de una manera inmanente con la ejercitación y la solidificación, o como diría nuevamente Werner Goldschmidt, ¿no?, quien fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, la exactitud de la norma jurídica del derecho al educando reconocido por el derecho internacional público. 2. A mi criterio tiene que ver también las estrategias públicas para potenciar la racionalidad de los infantes desde muy temprana edad y de los agentes sociales que deben cuidarlos, independientemente si tienen la tutela jurídica o no sobre ellos. Yo considero que es urgente repotenciar una transmutación de las costumbres dentro del marco social en el Perú, en donde básicamente las escuelas del delito no solamente son los centros penitenciarios, como alguna vez advirtió algún penalista, sino básicamente también son las calles, son escuelas del delito, y esperemos que esas esferas de socialización cotidiana, que básicamente ya Durkheim nos advertía muchísimo del enorme potencial para incorporar saberes, no repercutan de una manera negativa, sórdida o anodina en la configuración del mundo que los niños tienen y también sobre ellos mismos. 3. El rol de los medios de comunicación, o de lo que Louis Althusser, este filósofo francés que en 1972 publicó un libro, Ideología y el aparato ideológico del Estado, pero él decía básicamente, o colocaba el acento en el Estado. Yo pongo particularmente en función, como diría nuevamente, al tiempo y las circunstancias que me tocó vivir, en función a la realidad peruana, en el acento del sector privado, porque la mayoría de los medios de comunicación son parte del sector privado. Entonces yo creo que en relación a los medios de comunicación, cómo se convierten o se tornan como componentes problemáticos estructurales en la configuración del derecho de la cultura para la infancia.
Sin embargo, como yo lo advertía anteriormente, a pesar de que esto exige un enorme compromiso por parte de la sociedad civil y la sociedad política para poder resolver a mediano, corto y largo plazo estos problemas subyacentes y que están fuertemente compenetrados con la realidad sociojurídica que vivimos acá en el Perú, considero de que hace falta fuertemente un rediseño de las formas en que se tiene que canalizar el acercamiento de estas propuestas que no necesariamente pueden estar inmanentes al ordenamiento jurídico de un determinado país, pero sí necesariamente pueden ser canalizadas por lo que básicamente muchos juristas en el plano constitucional denominan, que viene a ser el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, aquella forma democrática participativa en donde los pueblos tienen una dirección sobre sus propios destinos y tienen un poder fiscalizatorio sobre las autoridades si están o no respetando las normas que protegen a sus menores hijos. Entonces, yo considero básicamente que hay tres grandes problemas en la realización de este tipo de actividades. La primera es que en función a la realidad, al modus vivendi que tenemos acá en América Latina, nosotros no podemos despejar una serie de estrategias sin tener en consideración dónde van a crecer. Es decir, la norma jurídica puede ser equiparable a una semilla y una semilla puede brotar, puede dar frutos en un contexto determinado y favorable para el crecimiento de esa semilla. El problema que ocurre en América Latina es que el contexto, el terreno o las realidades sociojurídicas no están orientadas al desarrollo integral de estos derechos de los infantes. Entonces, se tiene que curar el terreno, metafóricamente hablando, por supuesto, o se tiene que hacer una reingeniería de cómo el tejido social está comportándose en estos momentos presentes. Y para eso, obviamente, sirven los profesionales del derecho. Hace poco, básicamente, mencionaba de que los profesionales del derecho tienen un rol vital, fundamental, en la orientación de estas movilizaciones sociales que garanticen la democracia participativa en las sociedades modernas y nuestras, por supuesto. Sin embargo, yo considero de que además hay un gran problema que está fuertemente enraizado en este tipo de prácticas. El problema es básicamente de que a la mayoría de los profesionales en América Latina se les ha introducido durante su formación universitaria una lógica instrumental o una racionalidad instrumental o una racionalidad comercial de su actividad de vida. Y eso lo disocia inexorablemente de su capacidad por cultivar los derechos sociales y culturales y preferir inexorablemente ante todo incrementar su patrimonio personal independientemente si se cumple o no el estatuto de los colegios de abogados a los que pertenecen o básicamente a las asociaciones que responden a la vigencia y la permanencia de los sistemas jurídicos que tengan rostro humano y no que básicamente sean criticados como alguna vez lo dijo Radcliffe, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y después lo que pasó con los filósofos jurídicos de la escuela de Kiel. Entonces, en este sentido, yo creo que es este problema. El problema también constituye parte inmanente de la mentalidad de los profesionales del derecho, no solamente los de derecho, sino de todas las disciplinas, que tienen un deber con un país en función a criterios constitucionales y que se disocian de ese deber porque se antepone el derecho al enriquecimiento personal, que no está malo, siempre y cuando vaya en consonancia asertiva con lo que demanda justamente nuestras sociedades acá en América Latina, en función a la categorización impronta, una categorización que coloque en el ápice de la importancia del derecho infantil. Y por otra parte, para cerrar y no extender un poco este tema que me parece un poco ya de clausura, subrayar inexorablemente la forma en que se enseña el derecho en las universidades públicas o privadas en América Latina. Parece básicamente que la forma de enseñanza en América Latina está orientado fundamentalmente para satisfacer las expectativas de la demanda laboral de los sectores privados y poco a poco se va perdiendo lo que Miguel Ángel Ciuro Caldani decía, la vocación del abogado por construir el derecho social y cultural que beneficia a todos, por todos y para todos, y cristalizar esa forma de democracia que tanto nos hace falta en nuestras realidades contemporáneas. Yo básicamente quiero cerrar aquí. Si hay alguna reflexión, crítica o contraposición de ideas, con mucho gusto la escucho y muchas gracias por soportarme. Muchas gracias. Bueno, en todo caso es el turno del doctor José Antonio Ñique de la Puente. Doctor Así José es. Antonio Ñique de la Puente. No se escucha, doctor.
A ver. Ahora sí. ¿Ya se escucha? Sí. No está el presentador, nuestro amigo de Ciencia Política y Derecho. No, lo que Ahí pasa es estamos. que tuve un problema Ahí con la conexión, justo se me había... Tienes que presentarnos, preséntanos. Sí, adelante. Muchas Ahora gracias me toca el turno, ya. por su participación, Luis Sí. David. Y Ahora yo usted sigo tiene... en eso sigo lo que realmente se señaló en la escuela de Marburgo, que las formas en el derecho aseguran la libertad. Rudolf Stambler. Entonces, decirles a ustedes, así como también sé subvertir el orden, también respeto el orden justo con Agustín Aurelio de Hipona. Un orden de justo debe ser un orden de paz, un orden justo debe ser un orden de paz basado en la justicia. Agustín Aurelio de Hipona, 354, 430 de nuestra era. Y vuelvo a Werner Goldsmith, pero luego bajo América Latina, al Perú y a su literatura y el niño. Y la realidad más que literatura, porque si hoy día vuelven a la vida José María Arguedas en El sueño del Pongo, el niño estuvo utilizado como pongo y hasta ahora sigue siendo pongo. ¿No? Maltrato infantil, trabajo cuando debo ir al colegio. Antes los hacendados de la encomienda indiana que seguía una república, a las señoras les decían en la hacienda: a tu hijito este está en Pacoyunque también. Ya está grande, tu hijo tiene buena espalda, buenas canillas, ya, ¿para qué vas a perder tiempo mandándolo a la escuela? Ya está bueno para la lampa, para trabajar, para el campo, ¿no? Y resulta, como dice Vallejo, que los niños pobres, los niños del campo, eran muchas veces más geniales que los hijos de los dueños, de los propietarios y del hacendado, y ganaban, así como en Francia, el más grande filósofo del siglo XIX fue un niño en situación de calle, para hablar, que fue Ernesto Renan, porque de la calle lo cogieron y lo llevaron a trabajar, a tirar pichana. Pichana en el argot peruano es barrer, el seminario de Francia. Y entonces en ese seminario, estaba barriendo hasta que se metía, estaba simulando barrer, escuchaba clases. Y una vez un profesor muy humano lo vio y le dijo: ¿qué quieres, niño? ¿Te gusta? Sí, le dijo. Y otro día nuevamente se puso en la puerta a escuchar, hasta que el profesor habló con el rector del seminario y le dijo: el niño que barre le gustan los cursos. Entonces lo voy a hacer ingresar. Ingresó. Y en el examen, primer alumno, Ernesto Renan. Y el día de la repartición de premios y final de los cursos de diciembre, por ejemplo, en el Perú, entonces, primer premio, llegaron las señoras pitucas de París, las que Eva Duarte le llamó, las pitucas, ¿no? Yo admiro a Eva Duarte. Entonces, he leído La razón de mi vida. Ella dijo: las señoras iban con unos peinados hacia arriba, bombé, como las señoras de los Simpsons, ¿no? Primer premio, Ernesto Renan. Premio en tal curso, Ernesto Renan. Y las señoras preguntaron a mi mamá: ¿y quién es su mamá? Y no sabían que era un niño que había estado trabajando en el seminario. Y eso me contaron una maestría en Historia de la Filosofía, y admiro eso. Pero tenemos nosotros el sueño del pongo de Arguedas, la agua, 1935. En Ciro Alegría Bazán, en la comunidad Rumi, los niños no van al colegio. En el mundo es ancho ajeno. En el libro de Manuel Escorza, En Pasco, Redoble por Rancas, Carambombo el Invisible y otros, los niños tampoco van a la escuela. Y hoy día mismo, y peor en la pandemia, doctora Laura Lora, los niños, ya no solo en situación de calle, sino en situación de campo, los niños del campo, del ande milenario, no tenían tablet, no tenían el celular, no había internet, no había nada de eso, y si había, a veces no llegaba, ¿no?
y estaban ausentes de la escuela. Y en la educación presencial, los niños de Chota, donde es el presidente, por ejemplo, hoy día, en la de Aníbal Torres, el ministro de Justicia, en Llama, tenían que ir a Chota a pie. ¿Eh? ¿Ya? Y no olvide que Aníbal Torres ha estudiado en Italia también, ya siguió posgrado en San Marcos, de Italia, y es el ministro de Justicia, ¿no? Y el mismo profesor Castillo enseñó en colegios, ¿no? Es lo que más odia la oligarquía peruana, que un hombre humilde, en situación de campo, de eso ha llegado, independientemente de cómo esté llevando a cabo el gobierno. Además, no lo dejan, desde el primer día lo querían vacar, y es el único presidente en la historia de América y del mundo que un jurado electoral pronuncia lo proclama faltando 5 o 6 días para juramentar, cuando a otros que llegaron incluso con trafa, con fraude electoral, los proclamaron 2 meses antes o 1 mes antes. ¿Con qué tiempo, no? Es que en el Perú no hay una democracia real. En el Perú podemos decir con Ignacio Ramonet, y también para los niños, son democracias del dinero. Y los niños no van a y si van a la escuela son pobrecios, y para que les den lo que Luis Guillermo Lumbreras Salcedo llamó el más grande arqueólogo, la cultura colonial, o sea, y también la violencia colonial. Por eso el niño, para que el niño tenga un racismo a la inversa, o sea, simplemente porque estas no son sociedades abiertas, como ha dicho Atilio Borón, refutando precisamente a Karl Popper, que no resiste ninguna falsación. Eso va a preparar también Luis David para encontrarnos un día, a ver si usted también está ahí, doctora, con Atilio de Borón, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros el caso del niño. No son sociedades abiertas, son sociedades estrechas, cerradas, clasistas, polarizadas, etnofóbicas, heteropatriarcales, criollas y coloniales. Y el niño del campo está abandonado. El niño de la ciudad también, y están en situación de maltrato infantil, maltrato emocional, no hay ninguna. Esos niños en situación de anomia que usted explica tan excelentemente hoy día. Los niños autistas, salvo que su padre sea de los sectores medios, de arriba, pero el niño autista de los de abajo, como diría Mariano Azuela en la Revolución Mexicana, en esa hermosa novela, hermosa por el manejo, pero la realidad tristísima, ¿no? Los de abajo no tienen ninguna oportunidad. Nunca van a tener el Villiquen de Constancio C. Vigil, ¿no? Yo me eduqué en el Villiquen de Constancio C. Vigil, ¿no? Entonces, imagínese usted, a ver, entonces eso nos abrió las fronteras, que una vez encontré los consejos que José de San Martín le dio a su hija Mercedes cuando fue y las entregó a las monjas, ¿no? Cómo debían educarlas, etcétera. Eso, por ejemplo, darle a los niños hoy, hacer lo que está haciendo el País Vasco, o sea, la autonomía vasca y los catalanes, ¿no? Que tienen tercero, cuarto y quinto de primaria y sexto, porque tiene hasta sexto de primaria, el curso de Derechos Humanos, ¿no? La filosofía en la Argentina, en Seco Yauri Baridón, editorial en Argentina, Historia Universal. En esa época, yo leí Seco Yauri Baridón, ¿no? Y también lo usaba para Historia General del Derecho, y sacaba datos. Y Seco Yauri Baridón. Esa Historia Universal, por ejemplo, en el Perú, la comenzaron a quitar desde los 90, un antes, porque la historia del Perú, como la historia argentina, en cada país. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que de ahí salían líderes, de ahí que salían gente con una educación como práctica de la libertad, de ahí salían los muchachos cuestionadores del orden existente, ¿no? Entonces, y las chicas, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, en el Perú hay que manejar también una categoría que encontré, así como hoy día enseñó usted el libro, ¿no? La 50, esta sobre el feminismo. El martes, creo, no sino otros me han entrevistado sobre el feminismo. Con gafas, hay que ponerse gafas rosadas para hablar del feminismo cuando uno es varón, ¿no? Entonces, dice que no es lo mismo el mujerismo que el feminismo. El mujerismo incluye a la mujer negra, la africana, ¿no? Porque, como decía José Carlos Mariátegui, la clase
diferencia más a las personas que el sexo, y también lo racial, aunque hay una sola raza que es la humana, pero en los prejuicios, y no, porque esas costumbres racistas, nuevamente cito el discurso del 4 de febrero de 1962, ¿no? No tienen educados en su propia ideología reaccionaria, mezcla de subjetivismo, pragmatismo, utilitarismo, no el de Bentham, sino los otros, y otras aberraciones del pensamiento, ¿no? Y luego dice, ¿no?, que precisamente son educados no en costumbres que no vienen del juicio, sino del prejuicio, no del juicio, de la superchería, no de la ciencia. Y con eso, ¿qué quieren? Sacar niños que nunca, ¿no?, logren salir de lo que Paulo Freire llamó la pedagogía del oprimido. Nosotros queremos niños que tengan una formación integral, especial, y luego especialidades, que vayan a una educación primaria, de una educación secundaria, de una educación terciaria, a la universidad y a posgrado. ¿Usted cree que el niño del campo hoy día en el Perú, y sobre todo en los últimos 30 años, que la pobreza de los de abajo es mayor, y los sectores medios se llaman clase media, como dijo Sofocleto en los años 60, porque no tienen plata para comprar zapatos y se quedan en medias, ¿no? Por eso es clase media. Y hoy día nos han estafado, y a los niños también de hoy, para mal educarlos, con el criterio en contra de las teorías sociológicas de Max Weber, ya ni hablar de los otros, Max Weber 1874-1920, padre de la construcción social, humanista y democrática de Weimar, del 11 de agosto de 1919, de sectores, que es la clasificación de Cabarec, sector A, B, C, D, E, F. ¿Para qué? Para que la gente no se dé cuenta de su lugar social, de su sector social, de su clase social, de su segmento, de su grupo, como diría Antonio Gramsci, ¿no? El gran político italiano, 1891, 27 de abril 1937, lo sacaron 3 días antes para que agonice enmarrocado en un hospital público, el más grande filósofo, de ahí que escribió notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno, la filosofía y la praxis, y sobre, precisamente, él estudió ese problema, ¿no? Para mí es el Mariátegui de los italianos. Antonio Gramsci, el Gramsci de América Latina, y que quiso mucho Argentina, porque no olvides que hay unos trabajos de Mariátegui en Argentina y entrevistas en Argentina, ¿no? Entonces, para terminar esta parte y a cerrar, decirles a ustedes que el niño peruano ha estado más, la niña y el niño peruano, peor que con la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente el 20 de noviembre. Y no por culpa de la Convención, sino porque en el Perú, desde la colonia, hay un divorcio, según Jorge Basadre, entre el Perú legal, oficial, ¿no?, y formal, y el Perú profundo, real y milenario. La situación del niño es para decirles a todos, ¿no?, con Vallejo, ¿no?, niños del mundo, ¿no? Pensar en los niños y las niñas y los niños del Perú, de los sectores medios y populares, que están en una situación de infra. En el Perú no hay desarrollo. En el Perú puede haber habido crecimiento, pero aquí hay desarrollo, pero del subdesarrollo, dentro de la dialéctica del subdesarrollo. Se desarrolla el subdesarrollo. Gracias. Gracias por su participación, doctor José Antonio Ñigue de la Puente. Gracias a todos los presentes. Un saludo a todos y a todas. Antes de culminar, algunos comentarios que nos han venido del público y también comentarios particulares. Definitivamente el tema de la infancia, incluso hasta podríamos aplicarlo también a las juventudes en Perú, es un tema que se tiene que estudiar de manera interseccional, ¿no? Y efectivamente en la pandemia la situación ha sido mucho más crítica. Solo para considerar algunas estadísticas, hay 98.000 niños en situación de orfandad por el tema del
la pandemia COVID-19 en el Perú, lo cual es una de las cifras más altas en Latinoamérica y porcentual y en términos de proporción es la más alta. Y justamente el día de ayer se aprobó por unanimidad pues un proyecto de ley para que se les dé un fondo de 200 soles, lo que vendría a ser $52 mensuales a aquellos menores de edad, pero ya como un profesional en ciencia política puedo observar y es palpable conversar con varios colegas de que la agenda de la infancia pues en el Perú todavía es muy periférica dentro de la discusión pública, ¿no? Y eso pues es algo muy lamentable, ya que bastantes niños que definitivamente se encuentran en una situación de precariedad. Y como también menciona el profesor José Antonio Ñique Lapuente, pues sí se tiene que abordar un enfoque interseccional porque particularmente en Perú, pues si bien es cierto, desde hace los últimos 30 años han empezado a usar estas categorías más norteamericanas, parsonianas, pues de niveles socioeconómicos, en verdad hay factores como el tema de raza o género que sí son muy presentes, ¿no? Y en algunos departamentos más que otros. Y eso ya se puede observar con la estadística. No es casualidad de que la mayoría de niños que están en situación de vulnerabilidad en el Perú sean justamente los niños que no son criollos o blancos, ¿no? No son mestizos o en su mayoría de pueblos indígenas. Y efectivamente en Perú lastimosamente no se toma tanto ese tema porque hay bastantes prejuicios. Pero antes de ya culminar, hay una pregunta que no sé ustedes qué opinan sobre una justicia juvenil diferenciada, ¿no? Que si bien es cierto en el Perú se empezó a aplicar recién en el año 2017, si no me equivoco, ya que hubo una polémica fuerte con algunos menores de edad, ya que algunos menores de edad se los quería juzgar como adultos por temas delictivos, ¿no? Aunque en la criminología sabemos de que hay una etapa del crimen que oscila pues hasta los 16 años, en el cual puede haber un proceso de rehabilitación. Ha habido algunos casos emblemáticos en el Perú, como el tema de Gringallo, pues, que es un sicario, que antes de cumplir la mayoría de edad, pues ya tenía como 14 homicidios, algo así, ¿no? Y la discusión era, pues, juzgarlo como un adulto. Pero en sí, al final, el Minjus optó no por eso, sino por tratar de manera diferenciada. Y ha habido algunos avances todavía un poco lentos, pero de todas formas también ha generado polémicas porque justo después, en el año 2018, hubo el caso de un estudiante de clase alta que se le había acusado de violar a una menor de edad de intercambio en un colegio, pues, de los más caros en el Perú, ¿no? Y que por este tema de la justicia juvenil diferenciada no se lo juzgó de esa forma. Entonces, particularmente, me gustaría saber su opinión, ya que es uno de los temas un poco más polémicos y a veces se presta para crear falsos fantasmas, hombres de paja o incluso iniciar una cacería de brujas con los menores de edad justamente por casos particulares, ¿no? O quizás yo estoy equivocado. Bueno, vamos a seguir con el orden que iniciamos. Bueno, Martín. Con el orden. Perfecto. Martín introdujo un tema muy importante, que es el resarcimiento de los daños que el mundo adulto ocasiona a la infancia. Me parece un gran tema. A propósito de esto, y siguiendo el título de la conferencia, Aproximaciones sociojurídicas a pensar la infancia en Latinoamérica, creo que como sociólogos del derecho hemos venido abordando problemáticas que tienen que ver al niño como actor social, al niño como actor económico y al niño como actor político, entre otros niños, ¿no? A propósito del niño como actor económico, en este trabajo con el título Infancias, Narrativas y Derechos, van a encontrar en el tomo 2 un trabajo que escribí con una defensora de niñas, niños, adolescentes, el niño como actor económico, a propósito de una resolución que sacó el Banco Central de la Nación Argentina, posibilitando a los niños a partir de los 13 años abrir cuentas bancarias sin autorización de sus padres, ¿no? Estamos hablando del niño en las distintas regiones y niños donde en sus regiones no hay cajero
electrónico, donde no saben manejar el dinero a través de medios electrónicos, ¿no? Estas desigualdades que se generan a partir de las normativas. Respecto al tema penal juvenil, que yo referí a una de las máximas especialistas en el tema, o reconocida especialista en el tema, Mari Belov, este es otro tema muy complejo que tiene que ver con ponernos de acuerdo en cómo vamos a regular las cuestiones que tienen que ver con los crímenes cometidos por personas menores de 18 años de edad. Para algunos, a partir de los 16 años, se tienen que asumir las responsabilidades por los hechos delictivos, para otros a los 14, para otros a los 12, digamos, una discusión en la que creo que necesitaríamos otra media hora, nos estamos pasando. La verdad es que yo no quiero que se termine este encuentro, esta actividad que me parece muy valiosa. Yo voy a cerrar con una de los fragmentos que cité de La infancia herida. La condición de malestar está presente, es de la infancia, pero deriva de la mala relación que se establece con ella, es creciente, es difusa y planetaria, pero no es excepcional. Depende de una normalidad dentro de la cual la injusticia y la prepotencia se anidan. Creo que tiene que ver con esto, lo mencionó José Antonio, la violencia, la pobreza es de siempre, pero es difusa y planetaria. Y también creo que lo podemos pensar, y es el desafío, José Antonio nos desafiaba a una próxima reunión, y creo que es a pensar estos temas en el marco de las teorías sociales, no sociológicas, ¿no? Sino en el marco de estas grandes teorías sociales, como pueden ser las teorías sistémicas, que tienen como referente a un autor alemán, Luhmann, que tiene su discípulo en Italia, Raffaele de Giorgi, pero que tiene sus discípulos en Argentina, en Perú, en toda Latinoamérica, al igual que los discípulos de Renato Treves, Vincenzo Ferraris, con las teorías funcionalistas, ¿no? Con esto pensar que la acción tiene una finalidad, a diferencia de las teorías sistémicas que no, que los sistemas son cerrados, son autopoéticos, ¿no? Que creo que justamente la teoría es una herramienta que nos permite pensar el tema de la infancia o cualquier otro tema, ¿no? Me parece, de mi parte voy a cerrar así, compartiendo una vez más la alegría de este encuentro, la posibilidad de conocer a José Antonio y de compartir sus reflexiones, las mías, de este ejercicio que hicimos de escucha por el otro. Nos falta escuchar a los que nos escucharon, ¿no? Luis, David, nuevamente gracias. Gracias, doctora. Bueno, Luis David. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por honrarnos con su valiosa participación. En relación a la pregunta sobre la justicia juvenil diferencial, yo quería básicamente aclarar algo. Durante la tarde vamos a reunirnos con la doctora Mari Belov para tratar sobre este tema, y ahí básicamente quisiera explayar los puntos más interesantes en relación a esta formulación. Por ahora voy a tomarme el derecho al silencio. Entonces, pero quería cerrar de todas maneras. Voy a interrumpirte, pero yo me llamé a silencio justamente invocando el nombre de Mari Belov. Creo que considero que ella es la persona que puede aportarnos reflexiones valiosas, relevantes para este gran tema. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pues, a ver, y siguiendo un poco la lógica de clausura durante esta oportunidad, quería advertir más o menos los siguientes puntos. Si bien cada una de nuestras impresiones son diversas rúbricas que nos aproximan a analizar de una manera interseccional, otros le dicen de manera transversal, yo le digo de una manera holística, o como diría Thomas Barr cuando analizó la tesis y los principales puntos de análisis políticos de Manuel González Prada de una manera sincrética, el tema del problema de la infancia en América Latina. Yo considero, además de esto, por supuesto, de que es muy importante reactualizar un poco los focos de lucha por fuera de los marcos institucionales clásicos de la Administración de Justicia y de los organismos políticos oficiales, para contribuir a una ciudadanía más pensante, que tenga una visión
más razonables sobre su participación, no solamente como una entidad colectiva que sea receptáculo y vehículo de derechos sociales y políticos y culturales, sino ante todo como sujetos históricos. Yo creo que hay que pensar básicamente que la ciudadanía que tenemos en el Perú, como dijo algún académico de la Universidad de Harvard llamado Javier Suárez, está enferma, pero no enferma necesariamente desde un punto de vista biológico, sino también desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista jurídico, y yo creo que esas enfermedades deben ser resueltas desde todos los puntos de batalla. Yo considero particularmente que este espacio de reflexión virtual es un punto de batalla porque despliega un conjunto de análisis que probablemente en un cuerpo determinado de la sociedad pueda representar un foco, no digamos de conciencia, pero sí de aproximación a la lucidez que permita transfigurar sus comportamientos y orientarlos a unas prácticas sociales cada vez más sanas en relación a la infancia. Y básicamente quería dar este punto de clausura para siempre invitarlos a repensar como un problema urgente e ineludible la idea de aproximación del ser y el deber ser, no solamente en el plano penal, no solamente en el derecho a la infancia, sino en todos los derechos que tienen rostro humano y que consagran la vitalidad de la humanidad al servicio de la humanidad y no al servicio de lo que Luciano Campos, Zagrebelsky, que son autores tan citados por José Antonio Ñique de la Puente, y no al servicio, obviamente, de lo que ellos hablaron como una democracia que es la máscara de una oligarquía. Hay que pensar una economía con rostro humano que tenga presente muy bien a los niños y que haga de los profesionales del derecho los principales artífices dentro de los tribunales, dentro de los poderes legislativos, agentes fundamentales para poder contribuir de una manera decisiva en la consolidación de sus derechos, tanto del derecho internacional público como del derecho de cada una de las legislaciones internas a las cuales pertenecen. Yo particularmente cierro aquí, desde ya estoy muy agradecido con cada uno de los ponentes por honrarnos con su valiosa presencia, con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialmente con la Escuela Profesional de Ciencias Políticas. Felicitar a la doctora Laura Lora por su brillante exposición y por sus citas y por sus bibliografías que son de enorme trascendencia para abordar esto de una manera más completa. Y no sé si tal vez exista una posibilidad en el futuro de volvernos a reencontrar para seguir abordando. Creo que cada día aprendemos cosas nuevas y es necesario también traslucir esos conocimientos para ir perfeccionándonos en el camino del conocimiento, en esta aventura del conocimiento, como le gustaría decir a un premio Nobel de Medicina argentino llamado César Milsen, que estudió en la Universidad de Buenos Aires, si no me equivoco. Entonces, cierro aquí mi intervención y bueno, cedo la palabra a mi siguiente interlocutor. Ya, entonces también para culminar, yo sigo haciendo maestrías y doctorados porque cada vez que todo el tiempo estoy invitado, como simplemente tengo el espíritu campechano y soy capaz de salir más allá de los tiempos, como diría Borges, Jorge Luis Borges, cuando estuve en Argentina me fui a la calle Junín a ver su casa, ¿no? Y en Historia de la Eternidad, ¿no? Usted también habló hoy día del tiempo. Y él dividió el tiempo en tiempo cronológico y tiempo existencial. Y Platón citaba a Platón en el Timeo que el tiempo no es sino la imagen física de la eternidad. Y para los niños esto pasa porque se es niño en el tiempo desde la concepción de que uno nace hasta que tiene 12 años. Recién la adolescencia debería contarse a los 13, sigue siendo uno niño, sino que niño en adolescencia, ¿no? Hacia ser adulto de los 13 hasta los 18. Pero en el derecho penal se habla de los 18 a los 21, también hay una responsabilidad disminuida, ¿no? Porque tampoco se es plenamente. Alguien dijo que hasta los 25 el hombrecito es capaz de no tener un desarrollo pleno. La dama desarrolla antes. Y eso lo dice Aristóteles, doctora Laura Lora. Dice que la distancia psicológica entre el hombre, varón y la mujer, para Aristóteles 37 a 20. De ahí va a salir la canción 40 y 20, ¿no? La mujer tiene mayor desarrollo y será por una cuestión mínima y ahí será lex naturales officis en lo griego antes que nomos, ¿no? Sentar una chica de 15 con un chico de 15, la chica está muy desarrollada más que el chico.
y no lo digo en el negativo, que sea agrandada ni nada, ¿no? Entonces, decirles a ustedes que es falso. Yo asistí a esa conferencia sobre aumentar la responsabilidad penal, disminuir la edad para hacer la responsabilidad católica. No, eso lo vi en un congreso donde estuvo José Hurtado Pozo, Luis Bramón Arias, penalista, y Raúl Peña Cabrera, sería en los años finales de los 70, ¿no? Donde dijo, no, ninguna ley puede cambiar la evolución psicosomática del ser humano. Por algo la Convención de los Derechos es se dijo el niño, pero ahora recomienda decir de la niña, del niño y del adolescente, el adolecer. Y hay gentes que pueden tener, decía Luis Alberto Sánchez, como polihistoriador Pablo Macera, ya van a estar más allá de los 40, pero tienen una terca adolescencia, ¿no? Hay gente que, ¿no? Como en el niño Goyito de Felipe Pardo de Aliaga del Perú, que iba a tener 50, pero le seguían diciendo niño, ¿no? Hay gente así, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este caso? Los niños son en situación de anomia. ¿Qué quieres? Yo soy rusoniano en eso. El hombre nace bueno, el niño, la niña. La sociedad los corrompe. Este sistema, sobre todo el modelo económico del Perú después del 93, es peor. Si esto no se cambia, no vale nada, ¿no? No vale nada. Por algo el presidente juró por una nueva constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, el niño, la niña y el adolescente, en una situación de un Estado que renuncia a lo social y que no han leído bien la obra precisamente de Adam Smith sobre los sentimientos morales y sobre la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, está equivocado, porque lo citan mal a Daniel Mick. Por eso es que nosotros tenemos que pensar que en América Latina, para los niños, sobre todo pobres y sectores medios y populares, niñas y niños, la mano invisible del mercado está amputada, no redistribuye. Solamente chorrea para arriba, para los poderosos, para las transnacionales. Por eso hoy día, a diferencia que en la obra de Ciro Alegría Bazán, que el mundo es ancho ajeno, hoy día el Perú es cada vez más estrecho y privatizado al servicio de los poderes salvajes, como dijo Luis Ferraioli, los poderes salvajes y la crisis de la democracia constitucional, sobre todo para la niña, el niño y el adolescente. Saludo a la doctora Laura Lora, gran socióloga del derecho, a Luis David Fernández Zambrano, que lo hubiese querido conocer antes para podernos haber animado antes. Hubiésemos llegado a otros lugares y hemos tenido ahí a un Luis David Fernández Zambrano. A Jesús era un predicador, no, pero Pedro era el organizador, pero tuvo el doctrinario que fue Pablo, ¿no? Y ambos les dieron vuelta. En Perú dar vueltas los mataron, ¿no? Los sacrificaron. Por eso es decirle finalmente, y a usted, doctora, también haber conocido, porque hoy día me he ilustrado mucho, y terminar con el mundo jurídico de Werner Goldschmidt. El trialismo es la realidad, que puede ser multidimensionalismo. Y lo autopoyético también hay que verlo sin dejar de tomar en cuenta, así como la teoría por el derecho de Kelsen, ¿no? Con lo autopoyético, lo de Kelsen dijo Carl Schmitt en la teoría del Estado de Kelsen, en una teoría del Estado, pero sin Estado, porque no ve lo social. En el autopoiesis también hay que ver lo que dijo alguien, que el derecho es norma más relaciones sociales. Detrás de las normas están las relaciones sociales. Lo autopoyético también hay que verlo. Es muy interesante lo de Lucas Luhmann, pero hay que complementarlo, como Carlos Cosio respecto a Kelsen. Partir de Kelsen, pero ir más allá de Kelsen. Gracias. Muchísimas gracias por su participación a todos ustedes. La Ciencia Política de San Marcos, fundada por Francisco Miro Quesada Rada, gran amigo. Y quería aprovechar la oportunidad, no sé si será factible, para en una próxima ocasión reproducir una
una especie de conferencia sobre estas temáticas, pero en la Facultad de Derecho de la UBA. Por supuesto. Listo. Será. Sí, lo vamos a hacer. Podemos hacerla en el marco del Seminario de Sociología Jurídica. Podría ser una de las primeras actividades del semestre. O donde gusten, lo organizamos. Yo estaba en la UBA. Yo estaba en la UBA y me he sentado he visto la silla estilo Luis XV, donde se sentaron Hans Kelsen y lo mismo Carlos Cosio, ¿no? Y donde estuvo también Genaro R. Carrió en julio-agosto de 1949, cuando se inauguró el local de Figueroa Alcorta, donde ahora está el Paseo Carlos Cosio. Yo estuve en esa grada, donde Fidel habló 6 horas a la gente, ¿no? Así y también es. El antiguo local, y también estuve en el Congreso de Economía y Derechos Humanos, y ahí conocí a Aldo Ferrer, pero nadie me lo presentó. Un hombre tan sencillo que vivió hasta el año 2013, que él mismo vino y me saludó y le dijo: usted es Aldo Ferrer, de la historia de la globalización y el de la globalización de Cristóbal Colón al Internet. Oye, qué hombre para bueno y para sencillo, lo más grande que vi en la Universidad de Buenos Aires en Economía. Gracias. Listo. Muchas gracias por su participación. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora Laura Lora. Hasta luego, un gusto, un placer. Hasta luego, Martín. Bueno.